Buenas noches, tardes o días, dependiendo a qué hora vean este video. El tema de este video es el de anualidades crecientes y decrecientes. Durante los últimos videos hemos estado hablando de anualidades tanto de valor presente como de valor futuro, vencidas y anticipadas. Sin embargo, en todos estos casos hemos estado considerando que los montos, cada uno de los montos de la anualidad siempre son del mismo valor. Sin embargo, también podemos definir otro tipo de anualidades en donde estos montos ya van variando, aunque no variando pues de manera muy diferente, sino que simplemente van creciendo, decreciendo de una cierta manera, o sea, con un cierto patrón. O sea, por ejemplo, en estas imágenes vemos que la primera es creciente porque va de 100, 200, 300, cada periodo va aumentando 100 y la otra va disminuyendo, ¿no? 100, 100 pesos, dependiendo cuántos periodos vayamos avanzando. Entonces, este tipo de anualidades también son interesantes porque nos ayudan a que ya no solamente los flujos sean constantes, sino que a lo mejor si queremos hacer flujos variables, también lo podemos de alguna manera resumir en anualidades. El primer tipo de anualidad es de creciente vencida de valor presente. Ya son varias palabras, o sea, crecientes que va aumentando, vencida que se paga al final del periodo y de valor presente nos traemos el dinero al tiempo cero. En este caso veamos el diagrama. Aquí en el diagrama tenemos que como es vencida empieza en tiempo uno, aquí pagamos una unidad, en el tiempo 2 2, en el tiempo 3 3 y así se sigue sucesivamente en el tiempo n-2 n-2 unidades, en el tiempo n-1 n-1 unidades y en el tiempo n unidades. Entonces aquí la expresión de este tipo de anualidades se ve de la siguiente manera. Parece una anualidad simplemente de valor presente, pero ahora tenemos ahí involucrada una constante que va creciendo. ¿Cómo podemos trabajar con ella? Pues para encontrar una fórmula para esta anualidad, lo que hacemos es ahora multiplicar esta misma anualidad por uno más i. Entonces aquí ya vamos haciendo, vamos como eh, desplazando una unidad del tiempo hacia la derecha, entonces tenemos uno más 2 por uno más la menos uno y así o sea, solo se recorre uno. Entonces aquí podemos hacer un truco que es a la segunda desigualdad le restamos la primera. Entonces lo que vamos a hacer es que tenemos uno más i por esa anualidad creciente. Ah, por cierto, la anualidad creciente se denota como una i de increasing, ¿ok? Y pues la A es de anualidad de valor presente. Entonces aquí ya, bueno, tenemos uno más I por esa anualidad creciente menos la anualidad creciente que tenemos en la primera ecuación. Entonces aquí, cuando hacemos esa resta, en la parte izquierda nos va a quedar nada más la tasa de interés por esa anualidad y del lado derecho observemos que se van a ir cancelando términos. Bueno, no cancelando, sino, o sea, notemos que primero tenemos ese uno no se mueve, luego tenemos en la parte del uno más i, tenemos en la parte de la segunda ecuación 2 por uno más i a la menos uno y restamos el uno más i a la menos uno, entonces nada nos queda una vez uno más i a la menos uno. Luego en el siguiente tenemos 3 por uno más i a la menos 2 menos 2 por uno más i a la menos 2, entonces nos queda uno una vez uno más i a la menos 2 y entonces esto se va repitiendo excepto en el último término donde tenemos un n menos n por uno más i a la menos n, porque ese ya no se puede cancelar. Entonces, todos los primeros términos hasta antes de ese los podemos expresar como una anualidad anticipada. Nótese que es la fórmula de una anualidad anticipada, menos n por uno más i a la menos n. Y esto es igual a la tasa de interés por la anualidad creciente. Entonces, aquí solamente despejamos la tasa de interés, la pasamos dividiendo y entonces ya aquí nos tenemos la fórmula de la anualidad creciente de valor presente, que es una anualidad anticipada menos n veces uno más i a la menos n sobre i. Y bueno, antes de pasar a las que siguen, vamos a recordar, bueno, no recordar, sino que ver unas relaciones rápidas que podemos encontrar entre las anualidades de valor presente y valor futuro. En este caso, para la anualidad anticipada de eh, valor presente, pues la podemos factorizar con el uno más i a la menos n. Y cuando la factorizamos, nos queda una anualidad eh, de valor futuro anticipada, pero ya nos queda multiplicada por un factor uno más i a la menos n. Entonces, aquí esta relación es, de hecho, hasta creo que con sentido común podemos verla, porque si tenemos
un monto a periodo n. Entonces, si lo queremos traer a valor presente, lo descontamos n periodos, ¿no? Y en el caso al revés, si tenemos el valor a tiempo cero y queremos llevarlo a tiempo n, pues lo tenemos que acumular a tiempo n. Entonces, aquí tenemos estas relaciones entre la anualidad anticipada de valor presente y la anualidad anticipada de valor futuro. Y lo mismo pasa para la vencida, nada más que es como recorrerla un periodito más. Tenemos esta misma relación. ¿Y para qué nos sirven entonces estas relaciones? Para simplificar y hacer más fácil el cálculo de otras anualidades crecientes. Ahora en este caso toca el de valor futuro. En este caso, para valor futuro tenemos que en el primer periodo es uno, en el segundo periodo 2, el tercer periodo 3, como lo teníamos antes, pero ahora los vamos acumulando. Entonces aquí tenemos que el primer flujo es uno más i a la n-1, luego el segundo flujo es 2 de ese flujo por uno más i a la n-2, y así sucesivamente más n-1 por uno más i a la 1 de un periodo, y al último tenemos el pago n solito. Aquí podemos factorizar la 1 más i a la n y lo factorizamos y veamos que nos queda 1 más i a la menos uno más 2 por uno más i a la menos 2 y así sucesivamente. Esto ya lo teníamos, era lo de la expresión de una anualidad eh, de valor presente creciente. Entonces aquí la podemos sustituir y ya teníamos la fórmula para esa anualidad. Entonces aquí justo ya aplicamos las relaciones que vimos en la diapositiva pasada, ese uno más i a la n por esa anualidad anticipada, la convertimos en una anualidad anticipada de valor futuro, en menos n, esa parte del uno más i a la menos n por ese uno más i a la n se cancela y se vuelve un uno. Entonces aquí nada más tenemos menos n sobre la i, y así fácilmente ya podemos encontrar la fórmula para una anualidad creciente vencida de valor futuro. Y bueno, la más difícil, digamos, de encontrar es ahora una anualidad decreciente vencida de valor presente. En este caso ahora se invierten los flujos. Para tiempo uno, como es vencida, empieza en tiempo uno y aquí se pagan los n, una cantidad n. Luego en el siguiente ahora decrece, se paga n menos uno. Luego la siguiente es n menos 2 y así, ya los últimos periodos ya es 3 2 1. Entonces, estas anualidades se expresan con una D de decreasing, ¿ok? Y entonces se expresa como n por uno más i, se descuenta un periodo, luego el n menos uno se descuentan dos periodos, así sucesivamente. Esto lo podemos separar en dos sumandos. Un sumando que sea como esos descuentos, pero todos de monto n, y la otra parte es una resta en donde vamos a ir restando esa parte como que va decreciendo, el menos uno, menos dos, descontados los periodos de donde pertenece ese flujo. Pero aquí nótese que empieza en menos dos, menos tres, y así sucesivamente va creciendo. Y justamente aquí entonces ya lo podemos agrupar, podemos factorizar la n por todos esos descuentos, menos uno más i a la menos uno lo podemos eh, factorizar para que entonces ya tengamos ahora en esa parte del corchete uno más y a la menos uno más 2 por uno más y a la menos 2 y así, o sea que todos empiecen en menos uno menos 2. ¿Por qué? Porque estas dos expresiones ya las conocemos. La primera no va variando el monto que se descuenta, entonces es una anualidad. Y la segunda sí va variando, entonces es una anualidad creciente. Y entonces la expresamos de esta manera, es n veces una anualidad de valor presente vencida menos uno más i a la menos uno, una anualidad creciente, eh, pero nada más no tenemos aquí, nada más teníamos n menos uno flujos descontados, entonces la anualidad creciente no es de n, sino de n menos uno periodos. Y entonces aquí vamos a tener que hacer un poquito de álgebra. En este caso, la anualidad de creciente la podemos expresar con la fórmula que ya teníamos. Luego, después, ese n menos uno lo podemos distribuir entre el uno más i menos n menos uno. Luego, este uno más i a la menos uno que está multiplicando toda esta expresión, toda esta fracción, lo podemos ir repartiendo en los tres términos del numerador. Y entonces en el primer caso tenemos una anualidad anticipada de n-1 tasa i. Cuando multiplicamos por ese uno más i a la menos uno lo estamos
desplazando de tal manera que nos queda una vencida. En el otro simplemente se cancela, o sea, en lugar de menos n menos uno por ese uno más i a la menos uno nos queda n por uno más i a la menos n. Y en el tercer sumando, pues pasa lo mismo. Ya después aquí podemos, o sea, cambiamos nada más el orden de los últimos dos sumandos del numerador. Y de esta manera, notemos que ahora los primeros dos sumandos, que son la anualidad vencida de n menos un periodos más S1 más I a la menos n, nos están completando una anualidad igual vencida, pero ahora de temporalidad n, ¿ok? Y el otro sumando se queda igual, menos n por uno más I a la menos n. Y luego aquí ya esta parte del principio que tenemos del n por la anualidad vencida de n pagos a tasa i, la subimos en la parte del numerador, entonces la multiplicamos por i para que sea igual al denominador. Y aquí ya podemos hacer otra vez más álgebra. Sustituimos lo que es la fórmula de una anualidad vencida de valor presente, que es uno menos uno más i a la menos n por i. Esas dos i se cancelan y tenemos entonces n menos n por uno más i a la menos n menos la anualidad vencida de n pagos a tasa i más n por uno más i a la uno más i a la menos n. Estas dos n por uno más i a la menos n se cancelan y ya entonces tenemos así la fórmula de una anualidad decreciente vencida de valor presente, que nada más es n menos una anualidad vencida de n pagos a tasa i sobre i. O sea, parece muy complicado, pero es nada más cuestión de analizar la fórmula, es ir sustituyendo puras fórmulas de las anualidades crecientes, anticipadas y así. Esta es la manera para llegar pues a una fórmula simplificada. Ya teniendo esta, pues podemos igual aplicar las relaciones entre anualidades de valor presente y valor futuro para encontrar las demás. En el caso de una anualidad decreciente vencida de valor futuro, tenemos entonces aquí que los pagos empiezan en n-1, n-2 y todo nos lo traemos a valor futuro. Entonces aquí tenemos la expresión. Igual aquí podemos factorizar ese uno más i a la n. Entonces ya todo lo que nos va a quedar dentro del corchete, ya vimos que, ya sabemos que es ahora una anualidad decreciente vencida de valor presente. Ya encontramos la fórmula en la diapositiva pasada y solamente pues sustituimos y ese uno más i a la n la multiplicamos tanto en el numerador como en el que diga, en los dos humanos del numerador. Entonces, en el caso de la n, pues nada más es n por uno más i a la n, menos en el caso de la anualidad de valor presente, como es uno más i a la n, por las relaciones que teníamos anteriormente, tenemos una anualidad de valor futuro de temporalidad n tasa i sobre i. Y aquí ya tenemos esta fórmula para esta nueva anualidad. Em, bueno, antes de pasar al ejemplo, eh, también pues se puede hacer para las anticipadas. También existen las anualidades crecientes y decrecientes anticipadas de valor presente y valor futuro. Y no, o sea, ya no muestro todo el procedimiento porque realmente lo único que pues, se tiene que hacer para ese tipo de anualidades es que como ya se observó en otras anualidades ya de pagos constantes, realmente cuando son anticipadas lo único que cambia es en el denominador la tasa, en lugar de i, va a ser la tasa de descuento de. ¿Por qué? Porque recordemos que en las anticipadas siempre podemos factorizar eh, un uno más i porque está como desplazado un periodo y entonces ya lo que nos queda al factorizar eso es el C1 más I por una anualidad vencida. Entonces ya ahí ya nada más sustituimos y realmente ese uno más I está en la parte o sea, multiplicándolo podemos pasar al denominador como fracción y ahí nos queda la tasa de descuento, o sea, no es la gran cosa. Y bueno, entonces ya, ¿para qué nos sirven este tipo de anualidades? No voy a hacer un ejemplo así súper detallado de números, más bien quiero que vean para qué podría servirnos más allá de que solo sean crecientes. Por ejemplo, ¿cómo podrían expresarse las siguientes series de pago a una tasa I? Nótese que en este caso estas series pues están extrañas en el sentido de que no están como las que estamos viendo en las fórmulas, ¿no? De que iban creciendo una unidad, sino que están creciendo, por ejemplo, en la primera están creciendo 12, 17, 22 y luego tenemos hasta tiempo 13, 72, 77 y 82 y luego lo tenemos que traer a valor futuro. Pues aquí vemos que hay una cierta tendencia creciente, pero está creciendo 5 unidades. Entonces, ¿cómo lo podemos expresar? Notemos que en cada tiempo
podemos separarlo, factorizar, digamos, esos números. ¿Cómo? Vemos que podemos empezar en 7 y podemos sumarle 5 veces el tiempo en el que estemos. Entonces aquí se hacen dos anualidades diferentes. O sea, este valor futuro va a estar compuesto por una anualidad constante de valor futuro de 15 pagos a tasa I de ese 7, pero le vamos a sumar ahora una anualidad creciente. Eh, Aquí vemos que estamos multiplicando, o sea, el creciente sí va 1, 2, 3, pero está multiplicado por siempre por un 5. Entonces aquí lo multiplicamos nada más por un 5, es igual de 15 pagos y a una tasa I. Para el segundo ejemplo es lo mismo, nada más que aquí va decreciendo. Empezamos en 67, 61, 55, 25, 19, 13. Entonces aquí vemos que también va decreciendo de 6 en 6. Entonces aquí nos indica que vamos a tener una anualidad decreciente multiplicada por 6. Pero aquí ahora nos falta nada más saber cuánto se está sumando de constante. Y en este caso también sí, termina siendo 7. ¿Cómo lo identificamos? Pues vemos que, o sea, va creciendo o sea, podría ser como en el pago más pequeño, ese pago siempre va a estar multiplicado por uno. O sea, vamos creciendo de 6 en 6, ¿no? Bueno, decreciendo en este caso, 6 en 6. Entonces el último pago tiene que ser 6 por uno. Entonces eso se lo restamos y ya nada más vemos cuánto nos queda para determinar ese pago constante que va a ir de la anualidad constante y en este caso también es 7. Entonces ya nada más para el valor presente tenemos 7 por una anualidad constante de 10 periodos a tasa I más esa parte que va creciendo, decreciendo, perdón, que son 6 por esa anualidad decreciente de 10 pagos a tasa I. De esta manera, estas anualidades no solo nos sirven para ir aumentando, eh, cuando las anualidades van aumentando cada uno de los pagos a un ritmo de solamente una unidad, sino que también puede ser a ritmos de varias unidades. Lo que sí es que de alguna manera tienen que ir sí creciendo de un cierto ritmo, o sea, de 5 en 5 de 10 en 10 pueden estar como desplazados, digamos 10 15 o sea, empezar en 15 luego 21 27 o sea, ahí va creciendo de 6 en 6 etcétera, pero igual si tenemos que en un cierto periodo, en unos ciertos periodos están sumando o, por ejemplo, van creciendo a 6 y luego van decreciendo a 2 y así podemos hacer combinaciones lineales de anualidades crecientes, decrecientes y constantes. De esta manera ya nos permite aumentar nuestro bagaje en cuanto a cómo podemos expresar diferentes pagos en el tiempo.